Te presento Vetusta, nuestro vino más emblemático. Este fue nuestro primer vino. La primera añada la hicimos en 2006. En él siempre hemos querido representar lo mejor de nuestros viñedos. Para este vino seleccionamos las mejores uvas de todos nuestros viñedos. Elegimos uvas con más concentración para hacer un vino con más crianza y más larga duración. Para ello, vamos eligiendo cada año, dependiendo del estado del viñedo en cada zona, elegimos lo mejor que más nos interesa para este vino. Las producciones de estos viñedos están entre 5.000 y 6.000 kilos por hectárea. Todos los viñedos, como sabéis, entre 900 y 1.000 metros de altura y siempre con una viticultura ecológica. La vendimia la realizamos en cajas de 15 kilos manualmente y seleccionamos en campo y también después a la entrada en bodega, en mesa de selección. Vendimiamos cada día una parcela y fermentamos cada una por separado. La fermentación la realizamos con levaduras autóctonas propias de nuestras uvas y una vez acabada la fermentación maloláctica hacemos un ensamblaje de esas parcelas que hemos decidido que vayan para crianza, para este Vetusta, y lo metemos a barrica, ¿vale? Las barricas que utilizamos son de roble americano y de roble francés. En torno a un 70% de roble francés y un 30% de roble americano, dependiendo de la añada. En los meses que va a estar en barrica también lo decidimos según cata durante el año, y dependiendo de la añada, de cómo venga y de los tipos de barricas de los que disponemos ese año, pues estará más o menos meses, siempre en torno a los 12-14 meses de barrica. Una vez eso, simplemente ese vino se saca, se clarifica y se lleva a botella. Lo tenemos otros 2 años en botella. Normalmente estos vinos salen al mercado al tercer año después de la vendimia. En fase visual vemos una capa alta con un color rojo picota muy intenso y un ribete también del mismo color pero con un poco menos de intensidad. Un brillo también espectacular. En nariz distinguimos sobre todo fruta roja pero también una intensidad de fruta negra detrás, muy característica en este vino siempre. Y también unos tonos de regaliz y negro y también de especias que siempre buscamos con esa crianza en barricas. En boca tiene una entrada muy suave, se nota que es un vino maduro y es largo después, o sea, tiene un buen equilibrio de acidez. Entonces para nosotros siempre lo que buscamos es que sea un vino perfecto para la guarda. Recomendamos que este vino se abra media hora, 3/4 de hora antes de consumirlo y también que sea decantado.